Ahora, comencemos. La lluvia de finales de octubre golpeaba el parabrisas mientras Gregorio Castillo entraba al camino de su pequeña casa de estilo artesanal en la Ciudad de México. Le dolían las manos por el trabajo del día. Había pasado 12 horas finalizando los planos para el Proyecto Madero, un centro comunitario sustentable que sería el éxito o la ruina de su pequeña firma de arquitectura. A sus 34 años, Gregorio había construido su reputación diseñando edificios que se sentían como un hogar, estructuras que respiraban junto con las personas en su interior. Entendía el espacio, la fluidez y el lenguaje silencioso del refugio. Lo que no entendía era por qué su esposa, Elena, había sido tan insistente en que su hijo de 7 años, Mateo, pasara el fin de semana en la casa de sus suegros en Bosques de las Lomas. Casi no los conoce, había argumentado Gregorio ese viernes por la mañana, observando a Mateo empacar cuidadosamente su mochila con la precisión de un niño mucho mayor. Su hijo había heredado el cabello oscuro y la naturaleza cautelosa de Gregorio, pero tenía los llamativos ojos verdes de Elena. Por eso mismo debe ir, había respondido Elena, sin levantar la vista de su celular. Mis padres quieren construir una relación con él. No puedes culparlos por eso. Gregorio podía culparlos por muchas cosas. De hecho, en los 3 años desde que se había casado con Elena, los padres de ella, Rodolfo y Rebeca Herrera, le habían dejado abundantemente clara su desaprobación. Rodolfo, un desarrollador inmobiliario que había hecho su fortuna comprando propiedades durante la crisis del 2008, quería que su hija se casara con alguien con ambición. Rebeca, quien presidía media docena de juntas de beneficencia y medía el valor de las personas por sus membresías en clubes campestres, le había preguntado a Gregorio en la cena de ensayo de su boda si planeaba hacer algo más sustancial con su vida. El hecho de que Gregorio se hubiera pagado la escuela de arquitectura trabajando en la construcción, que hubiera empezado su firma desde cero, que empleara a 6 personas y estuviera construyendo poco a poco algo significativo. Nada de eso registraba en la mente de los Herrera. Él no era de dinero viejo. No era de su clase. Pero había amado a Elena desde el día en que la conoció en la inauguración de una galería, cuando ella se paró frente a la exhibición de su amigo y dijo algo tan perceptivo sobre el uso del espacio negativo que Gregorio se quedó conversando con ella, olvidándose de todos los demás en la sala. Ella era diferente en aquel entonces, menos preocupada por las apariencias, más dispuesta a desafiar las expectativas de sus padres. El matrimonio había cambiado algo, o tal vez solo había revelado lo que siempre estuvo ahí. Gregorio empujó la puerta de entrada, esperando el silencio habitual de una casa vacía. En cambio, encontró a Elena en la cocina, con su cabello rubio recogido y el rostro tenso mientras agarraba su celular. ¿Dónde está Mateo?, preguntó él. Sigue con mis padres. ¿Tienen una cena esta noche, y está en una cena de adultos? Gregorio sintió un nudo frío en el estómago. Elena, tiene 7 años. Son casi las 8 de la noche. Seguro lo traerán de vuelta mañana. Gregorio, no empieces. Mi madre me pidió específicamente que se quedara para su evento. Dijo que sería bueno para él ver cómo comportarse en situaciones sociales. Él sabe cómo comportarse. Es un niño, no un animal de circo. La mandíbula de Elena se tensó. Mis padres lo están intentando. Lo menos que podrías hacer es ceder un poco. Gregorio ya había escuchado esto antes. Esa acusación particular de que no se esforzaba lo suficiente o no era lo suficientemente flexible para acomodarse a la marca particular de afecto condicional de los Herrera. Había visto a Elena retorcerse tratando de complacer a unos padres que movían la meta cada vez que ella se acercaba. Había jurado que no dejaría que le hicieran lo mismo a Mateo. Voy por él, dijo Gregorio en voz baja. No te atrevas. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que sería? Tienen invitados, gente importante. Si irrumpes ahí como un... ¿Como un? ¿Como un qué, Elena? ¿Como su padre? Ella apartó la mirada y, en ese momento, Gregorio vio a su esposa con claridad, una mujer atrapada entre la familia que había formado y la familia que la había criado. Incapaz de elegir, y negándose a ver que sus padres le exigían que los eligiera a ellos cada maldita vez. Él tomó sus llaves y salió bajo la lluvia. La casa de los Herrera estaba asentada sobre 3 hectáreas impecables en Bosques de las Lomas, una monstruosidad moderna de cristal y ángulos afilados que alguna revista había llamado audacia arquitectónica,
pero que Gregorio pensaba en privado que parecía una serie de errores muy costosos. El camino de entrada circular estaba repleto de autos de lujo, Mercedes, Teslas y un Bentley que probablemente pertenecía al socio comercial de Rodolfo, Marcos Salgado. Gregorio estacionó su Jetta de hace 10 años junto a un reluciente porche y notó las luces encendidas en cada ventana. A través de las paredes de cristal, podía ver a personas en ropa de etiqueta y copas de champán reflejando la luz. No se molestó en tocar el timbre, solo usó el código de seguridad que Elena le había dado hacía un mes, el cumpleaños de su suegra, porque Rebeca Herrera era exactamente el tipo de persona que usaba su propio cumpleaños como código de seguridad. La pesada puerta se abrió y Gregorio entró al vestíbulo de mármol. Se escuchaba música clásica suavemente por debajo del murmullo de las conversaciones. Caminó hacia el sonido de las voces, cruzando la enorme sala de estar con esa colección de arte de la que a Rebeca le encantaba hablar extensamente. Luego llegó al comedor y el mundo se detuvo. 14 personas estaban sentadas alrededor de la enorme mesa, vestidos de cóctel, con el cristal y la plata brillando bajo el candelabro. Reían, bebían y comían lo que parecía una elaborada comida de varios tiempos. Y moviéndose entre ellos, sosteniendo una pesada bandeja con los brazos temblorosos, estaba Mateo. Su hijo llevaba una camisa blanca de botones, varias tallas más grande, y unos pantalones negros sujetos con un cinturón tan apretado que fruncía la tela. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás con demasiado gel. Su rostro estaba pálido, demacrado por el agotamiento. Pero lo que hizo que la visión de Gregorio se redujera a un solo punto fueron las manos de Mateo, en carne viva, rojas, con la piel de las palmas ampollada y despellejada. Mateo no lo vio al principio. Estaba demasiado concentrado en no dejar caer la bandeja, en colocar cuidadosamente un plato frente a una mujer cubierta de diamantes que ni siquiera lo miró. Las manos del niño temblaban. «Cuidado», la voz de Rebeca cortó el parloteo. Estaba sentada en la cabecera de la mesa con un vestido azul marino, perfectamente peinada, con una sonrisa en el rostro que no llegaba a sus ojos. «Querías ayudar, ¿verdad, Mateo?» «Pues así es como se ayuda». Varios de los invitados se rieron por lo bajo. Un hombre al que Gregorio reconoció como el director de una empresa tecnológica levantó su copa en un saludo burlón. Gregorio cruzó la habitación en 4 zancadas. Todas las cabezas se giraron. La conversación murió. Le quitó la bandeja a Mateo de las manos y la dejó sobre la mesa con tanta fuerza que los platos repiquetearon. Luego levantó a su hijo en brazos. Mateo era demasiado ligero, demasiado pequeño, y rodeó el cuello de Gregorio con los brazos, con un agarre que hablaba de un alivio desesperado. «Gregorio». Rebeca se puso de pie, su expresión pasando de la sorpresa a una ira controlada. «Esto es sumamente inapropiado. Estamos en medio de...» Él quería ayudar, dijo Gregorio en voz baja, pero su voz resonó en el repentino silencio. Miró a los ojos a su suegra. «Eso fue lo que dijiste, ¿verdad?» «Así es». Rogó por ayudar a servir la cena. «Pensé que le enseñaría. Tiene las manos ampolladas por lavar platos con agua hirviendo. El niño es torpe. Solo le estábamos enseñando a ser más cuidadoso. Tiene 7 años». Rodolfo se levantó de su asiento, con el rostro enrojecido por el vino y la indignación. «Mira, Castillo, tú no irrumpes en nuestra casa a lanzar acusaciones. Tu hijo ha sido perfectamente bien cuidado». Rebeca pensó que le forjaría el carácter ayudar a ganarse el sustento en lugar de que lo atiendan a cuerpo de rey, como probablemente lo haces tú. Gregorio sintió que Mateo hundía el rostro en su hombro. «Es un niño, no su sirviente». «No seas dramático», dijo Rebeca con frialdad. «Por esto Elena se preocupa por tu forma de criarlo. Lo mimas demasiado». «El mundo real no mima a las personas, Gregorio. Alguien con tus orígenes debería entender eso». Ahí estaba, la crueldad casual disfrazada de sabiduría. El comentario clasista entregado con una sonrisa. Gregorio había soportado 3 años a estas personas. 3 años de verlos intentar moldear a Elena para que fuera su hija perfecta. 3 años de intentos sutiles y no tan sutiles de hacerlos sentir menos. Pero habían cruzado la línea. Habían lastimado a su hijo.
Gregorio miró alrededor de la mesa a los 14 invitados que se habían sentado allí a comer y beber mientras un niño de 7 años con las manos ampolladas les servía. Vio vergüenza en algunos rostros, diversión en otros, pero, sobre todo, vio a personas que se habían vuelto tan aisladas por la riqueza que ya no podían reconocer la crueldad ni cuando se sentaba a cenar con ellos. «Nos vamos», dijo Gregorio. «Si cruzas esa puerta», gruñó Rodolfo, «te arrepentirás. Te lo garantizo». Gregorio acomodó a Mateo en sus brazos y caminó hacia la salida. Nadie se movió para detenerlo. ¿Por qué lo harían? Solo era el yerno plebeyo que no conocía su lugar. El que no entendía el mundo de ellos. Que se fuera. Buen viaje. Iba a mitad de camino hacia su auto cuando su celular comenzó a vibrar. Para cuando abrochó a Mateo en su asiento infantil y salió del camino de entrada, tenía 7 llamadas perdidas de Elena. Para cuando llegó a la avenida principal, ya eran 15. Las ignoró todas. Tenía la mandíbula tensa y su mente ya estaba maquinando lo que vendría a continuación. Mateo iba callado en el asiento trasero. Demasiado callado. «Papá». Su voz sonaba pequeñita. «Dime, campeón. ¿Hice algo malo?» Las manos de Gregorio se apretaron contra el volante. «No, no, Mateo. Tú no hiciste absolutamente nada malo. La abuela Rebeca dijo que yo necesitaba aprender a ser útil. Dijo que tú nunca me enseñaste a trabajar duro. 23 llamadas perdidas. Dijo que mi mamá estaba decepcionada de los dos. 31 llamadas perdidas». Gregorio se detuvo en una gasolinera y se volvió para mirar a su hijo bajo la dura luz del techo del auto. Mateo se veía aún más pequeño, aún más exhausto. Sus manos descansaban en su regazo, las ampollas se veían irritadas y rojas. «Mateo», dijo Gregorio con cuidado, «¿puedes decirme exactamente qué pasó este fin de semana?» Y Mateo se lo contó. Le contó sobre cómo llegó el viernes por la noche y le dijeron que se quedaría en la habitación de invitados, la cual resultó ser un cuarto de servicio adaptado en el sótano. Sobre cómo lo despertaron a las 6 de la mañana del sábado para ayudar al personal de limpieza a preparar la fiesta. Sobre cómo Rebeca le explicó que los niños que no contribuían eran una carga y que Gregorio lo había criado para ser perezoso, pero que ella iba a arreglar eso. Sobre cómo lavó platos en agua tan caliente que le quemaba. Sobre cómo le dieron un golpe en la cabeza cuando dejó caer un plato. Sobre cómo le dijeron que sonriera al servir a los invitados, que estuviera agradecido por la oportunidad de aprender lo que era el trabajo real. Sobre cómo Rodolfo le dijo que su padre no era nadie especial y que si Mateo quería llegar a ser algo en la vida, necesitaba aprender de personas que realmente hubieran tenido éxito. Para cuando Mateo terminó, el celular de Gregorio mostraba 43 llamadas perdidas. No contestó ninguna. En cambio, llevó a Mateo a casa, le trató las manos con pomada para quemaduras y lo acostó en su propia habitación, la que Gregorio mismo había diseñado cuando compraron la casa, con su rincón de lectura y los tragaluces ubicados para captar el sol de la mañana. Se sentó en el borde de la cama hasta que su hijo se quedó dormido, con esas manos ampolladas acurrucadas contra su pecho. Luego, Gregorio bajó las escaleras y empezó a hacer sus propias llamadas. A la mañana siguiente, Elena llegó a la casa. No tocó la puerta, solo usó su llave. Gregorio la escuchó en la entrada, escuchó el sonido de sus tacones contra el piso de madera que él mismo había barnizado. Lo encontró en la cocina bebiendo café. La mochila de Mateo estaba abierta sobre la barra, él la había estado revisando, catalogando cada detalle. «Tenemos que hablar», dijo Elena. Tenía los ojos rojos, Gregorio no podía saber si era por llorar o por el coraje. «Sí, tenemos que hacerlo. Mis padres están devastados. Están hablando de presentar cargos por allanamiento, por hacer una escena, por lo que le hiciste a su cena». Gregorio bajó su taza de café. «¿O por lo que le hicieron a nuestro hijo?» «Ellos no le hicieron nada». Mateo se ofreció a ayudar y le dieron tareas apropiadas para su edad. «Estás sacando esto completamente de proporción porque nunca te han agradado, porque siempre has resentido su éxito. Tiene ampollas en las manos por lavar platos con agua hirviendo. Es torpe. Seguro él mismo le abrió al agua caliente de más. Tiene 7 años.
¿Exacto? Tiene 7 años y le estás enseñando que puede huir de cualquier desafío. Que no tiene que trabajar duro o... Elena, la voz de Gregorio era muy suave. ¿Qué te pasó? Ella parpadeó y se detuvo. ¿En qué momento te convertiste en alguien que cree que está bien lastimar a un niño? ¿En qué momento empezaste a dejar que la voz de tu madre saliera de tu boca? Eso no es justo. Tus padres encerraron a nuestro hijo en un cuarto del sótano, lo hicieron trabajar como un sirviente, le quemaron las manos y lo humillaron frente a extraños, ¿y los estás defendiendo? El rostro de Elena se derrumbó, pero había cero debajo de sus lágrimas. No entiendes la posición en la que me has puesto. Mi padre tiene contactos, Gregorio. Podría destruir tu pequeña firma con una sola llamada. Podría asegurarse de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Y si no te disculpas, si no arreglas esto con ellos, te pediré el divorcio. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Elena lo miraba como si hubiera hablado en otro idioma. No lo dices en serio, dijo ella. Sí lo digo. Ingresaré la demanda esta misma semana. Puedes quedarte con la casa, con la mayoría de los bienes. Quiero la custodia total de Mateo. No puedes. Mis padres te pelearán. Tienen a los mejores abogados del país. Estoy seguro de que sí, Gregorio levantó la mochila de Mateo. Pero también tenían a 14 testigos observándolos abusar de un niño. Me pasé toda la mañana consiguiendo nombres. Elena, ya hablé con 3 de ellos. Una, Claudia Silva, creo que dirige una ONG para jóvenes en situación de riesgo, y estaba horrorizada cuando le expliqué lo que había presenciado. Está dispuesta a dar su declaración. El rostro de Elena se puso pálido. Y Mateo me contó todo. Cada detalle. Lo grabé. Lo llevaré con su pediatra hoy para documentar sus lesiones. Luego llevaré esa documentación, junto con las declaraciones de los testigos, a un abogado. Gregorio, por favor. Pero aquí está el detalle, Elena. Esa es solo la vía legal. Eso es solo para el tribunal de custodia y el divorcio. Esa es la respuesta oficial. Él la miró a los ojos. Lo que tus padres le hicieron a mi hijo. Requiere algo más personal. ¿De qué estás hablando? Gregorio pensó en el rostro de Rebeca cuando sonrió y dijo que Mateo quería ayudar. Pensó en la crueldad casual de Rodolfo, en su desdén burlón. En 3 años de desaires acumulados y heridas deliberadas. En las manos ampolladas de su hijo. Voy a destruirlos, dijo simplemente. No de forma rápida, no de forma obvia. Pero les voy a quitar todo lo que les importa y lo voy a reducir a cenizas. Y cuando termine, van a entender exactamente lo que se siente ser impotentes. ¿Estás loco? Tal vez. O tal vez ya me cansé de ser la mejor persona mientras lastiman a la gente que amo. Elena agarró su bolso, con las manos temblorosas. Voy a llamar a mi padre. Hazlo. Dile que le mando saludos. Salió sin decir una palabra más. La puerta se cerró de un golpe con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. Gregorio se quedó en el silencio de su cocina, en la casa que había construido con sus propias manos, y sintió que algo frío y claro se apoderaba de él. Había pasado toda su carrera diseñando espacios que protegían a las personas, que les daban refugio. Ahora iba a diseñar algo diferente, una trampa. Perfectamente construida. ¿Ineludible? Y los Herrera iban a caminar directo hacia ella. Tomó su celular e hizo otra llamada. Mario, soy Gregorio Castillo. Sí, sé que es domingo. Oye, ¿recuerdas ese favor que dijiste que me debías? Necesito cobrarlo. Mario Pineda había sido compañero de cuarto de Gregorio en la universidad, en aquellos tiempos en los que ambos eran estudiantes sin un peso que sobrevivían a base de fideos instantáneos y ambición. Mario se había dedicado al periodismo, comenzando en periódicos locales y abriéndose camino. Ahora era un reportero de investigación senior para el periódico Reforma, conocido por derribar a políticos corruptos y exponer fraudes corporativos. Y lo más importante, Mario odiaba a los abusadores. Necesito que investigues a alguien, dijo Gregorio.
Rodolfo Herrera. Quiero todo. Negocios, adquisiciones de propiedades, registros fiscales, cualquier cosa que no huela bien. ¿Puedes hacerlo? Discretamente. Depende. ¿De qué se trata esto? Gregorio se lo contó. No todo. Aún no. Solo lo suficiente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Empezaré a escarbar, dijo finalmente Mario, con voz dura. Beto, si esto es lo que creo que es. Si estás construyendo un caso. Estoy construyendo algo, dijo Gregorio. Solo que todavía no sé qué es. Durante la semana siguiente, Gregorio se movió con precisión cuidadosa. Llevó a Mateo con el doctor Antonio Mora, su pediatra, quien documentó las manos ampolladas y los moretones en los hombros del niño. Marcas que Gregorio no había notado hasta que el doctor se las señaló, marcas con forma de dedos que hicieron que la visión de Gregorio se tiñera de rojo. El doctor Mora, un hombre de voz suave que había tratado a Mateo desde que era un bebé, no hizo muchas preguntas. Solo anotó todo con minuciosa profundidad y sacó copias de su reporte para el abogado de Gregorio. Ese abogado era Javier Meléndez, un especialista en derecho familiar que había construido su reputación defendiendo a clientes de excónyuges vengativos y de sus poderosas familias. Javier había crecido en el oriente de la ciudad, se había pagado él solo la carrera de derecho y tenía un odio particular por las personas que usaban la riqueza como un arma. Cuando Gregorio le mostró la evidencia, la expresión de Javier no cambió. Solo asintió lentamente y dijo: «Podemos ganar la custodia. Fácilmente. Pero no estás aquí solo por eso, ¿verdad?» «No». «¿Qué más quieres?» «Quiero que paguen. Que paguen de verdad». Javier se reclinó en su silla. «No puedo ayudarte con nada ilegal». «Lo sé. Pero si por casualidad llegaras a descubrir información sobre sus prácticas comerciales, sus tratos financieros, sus relaciones con diversas instituciones. Eso es registro público. ¿Y si esa información llegara a hacerse más pública?» «Bueno». Javier abrió las manos. «Eso es solo periodismo». Gregorio sonrió por primera vez en días. Mientras tanto, Mario estaba escarbando, y lo que encontró era interesante. Rodolfo Herrera había hecho su fortuna durante la crisis de 2008, comprando propiedades a vendedores desesperados a precios ridículamente bajos. Eso era de conocimiento público. Lo que no era público era cómo había orquestado algunas de esas ventas, apuntando a propietarios de la tercera edad, usando tácticas predatorias y empleando empresas fantasma para ocultar su participación. Había denuncias presentadas ante las autoridades, pero no habían llegado a nada. Rodolfo tenía amigos en los lugares correctos, donaciones a las campañas adecuadas. Las denuncias habían sido enterradas, pero aún existían. «Hay más», dijo Mario cuando llamó a Gregorio ese viernes. «Rebeca Herrera preside la Fundación Infantil del Valle de México. Es una asociación enorme, fluye mucho dinero a través de ella. Estoy revisando sus declaraciones financieras y hay cosas que no cuadran. Dinero que entra, dinero que sale. Pero la columna de salidas tiene algunos destinos interesantes». «¿Cómo cuáles?» «Como el fideicomiso de la familia Herrera. Como honorarios de consultoría pagados a empresas que son propiedad de Rebeca. Técnicamente no es ilegal si se declara correctamente, pero si alguien empezara a hacer preguntas, a indagar realmente a dónde va el dinero». Mario hizo una pausa. «Sería un escándalo brutal, especialmente porque se supone que la fundación ayuda a niños vulnerables». Gregorio sintió que algo feroz y brillante ardía en su pecho. «¿Qué tan rápido puedes escribir la historia?» «Necesito más fuentes, más documentación. Necesito que esto sea blindado, Gregorio, o los Herrera lo enterrarán con abogados. Dame 2 semanas». «¿Tienes una? ¿Una semana?» «Una semana, Mario. Tengo un plan. Pero solo funciona si nos movemos rápido». El plan le había llegado a Gregorio en pedazos, de la misma forma en que siempre se formaban sus mejores diseños arquitectónicos. No como un único destello de inspiración, sino como elementos que encajaban con una elegancia inevitable. Había pasado su carrera entendiendo cómo funcionaban los sistemas,
como los espacios podían diseñarse para canalizar a las personas en direcciones específicas, para hacer que ciertos resultados se sintieran naturales e inevitables. Esto sería igual. Pero en lugar de diseñar un edificio, estaba diseñando un derrumbe. El primer paso ya estaba en marcha. La investigación de Mario, la recopilación de evidencia, la cuidadosa construcción de una historia que demolería la reputación de los Herrera. Pero eso no era suficiente. El daño a la reputación podía ser resistido, especialmente por personas con dinero y contactos. Gregorio necesitaba más. Necesitaba golpearlos donde vivían, donde guardaban su poder. Y para los Herrera, ese poder vivía en dos lugares, el imperio empresarial de Rodolfo y la posición social de Rebeca. Así que Gregorio empezó a hacer más llamadas. Llamó a Ernesto Torres, un contratista que había trabajado con él en 3 grandes proyectos y que tenía reputación de ser brillante y discreto. Ernesto le debía dinero a Rodolfo Herrera por un trato que había salido mal hacía 5 años. Un trato en el que Rodolfo había cambiado los términos después de que Ernesto ya había comprometido sus recursos, dejándolo casi en la bancarrota. Nunca olvidé eso, le dijo Ernesto a Gregorio mientras tomaban un café. Ese hombre casi me destruye. ¿Qué necesitas? Gregorio se lo explicó. Ernesto lo escuchó con su rostro curtido y pensativo. Cuando Gregorio terminó, Ernesto asintió despacio. Le entro. ¿Qué más? Estaba Susana Garza, que dirigía una exclusiva empresa de banquetes y había trabajado en docenas de eventos para Rebeca Herrera, y a quien Rebeca había humillado públicamente hacía 2 meses por un error menor, negándose a pagarle y esparciendo el rumor de que la empresa de Susana no era confiable. Susana había perdido 3 grandes contratos por eso. Dime qué necesitas, dijo Susana cuando Gregorio la contactó. Su voz era tan fría y dura como un diamante. Y estaba Claudia Silva, la directora de la ONG que había estado en la cena, que había visto a Mateo sirviendo con sus manos ampolladas y se había sentido enferma por ello después. Cuando Gregorio la llamó, ya estaba redactando su declaración. Debí haber dicho algo esa noche, le dijo Claudia, con la voz ahogada en remordimiento. Debí haberlo detenido. Pero Rebeca está en tantas mesas directivas, y pensé. Pensé que si hacía un escándalo, dañaría a mi organización. Me avergüenza mucho eso. Puedes compensarlo ahora, dijo Gregorio suavemente. ¿Qué necesitas? Para el final de la semana, Gregorio había reunido a su equipo. No de manera oficial, no de una forma que pudiera ser rastreada hasta él. Solo una colección de personas que habían sido lastimadas por los Herrera, que estaban cansadas de ver cómo la riqueza y la crueldad quedaban impunes. Mario tenía su historia casi lista. Páginas de documentación sobre las prácticas empresariales depredadoras de Rodolfo y la contabilidad creativa de Rebeca con los fondos de caridad. Pero estaba esperando una pieza más, una última fuente que hiciera que la historia fuera innegable. Gregorio estaba a punto de dársela. El sábado por la tarde, Gregorio condujo hacia Bosques de las Lomas, pero esta vez no a la casa de los Herrera, sino a una cafetería a 3 cuadras de distancia, donde había acordado encontrarse con alguien. Victoria Ríos tenía 63 años, vestía de manera impecable, con cabello grisacero y ojos que habían visto demasiado. Había sido la asistente personal de Rebeca Herrera durante 15 años antes de ser despedida hacía 6 meses por problemas de desempeño. La verdadera razón, como explicó Victoria durante el café, era que había cuestionado una factura, un pago por honorarios de consultoría de $850,000 a una empresa que Victoria no pudo verificar si realmente existía. Rebeca me dijo que no me metiera en lo que no me importaba, dijo Victoria en voz baja. Cuando insistí, cuando le dije que era mi trabajo mantener registros precisos, me despidió. Se aseguró de que no pudiera conseguir otro puesto en la ciudad. Me puso en la lista negra. Las manos de Victoria estaban firmes sobre su taza, pero Gregorio podía ver la ira debajo. Le di a esa mujer 15 años. Necesito documentación, dijo Gregorio. Registros financieros, correos, cualquier cosa que demuestre cómo se estaba usando el dinero de la fundación. Victoria sonrió, con una expresión fría y precisa. Guardé copias de todo. Rebeca nunca lo supo. Pensé que tal vez algún día los necesitaría. Sacó una memoria USB de su bolso y la deslizó sobre la mesa.
Aquí está todo de los últimos 5 años. Registros financieros, correos, actas de las reuniones. Si hay evidencia de malversación, está ahí. Gregorio tomó la memoria. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque he trabajado en organizaciones benéficas infantiles toda mi carrera. Organizaciones reales, que en verdad ayudaban a los niños. Y vi a Rebeca Herrera usar la fundación infantil como un cajero automático personal mientras fingía que le importaban los niños vulnerables. Los ojos de Victoria se endurecieron. ¿Y por qué escuché lo que le hizo a tu hijo? Esa cena fue el tema de conversación de su círculo social. A algunos les pareció divertido. Un niño de 7 años aprendiendo cuál es su lugar. Gregorio sintió que la ira crecía de nuevo en su pecho, pero mantuvo la voz nivelada. Gracias. Destrúyela, dijo Victoria, simplemente. Destrúyelos a los dos. Esa noche, Gregorio le entregó la memoria a Mario. El reportero pasó 12 horas revisando los archivos, cruzando los registros financieros, rastreando los flujos de dinero. Cuando llamó a Gregorio a las 2 de la madrugada, su voz era pura electricidad. Dios mío, Gregorio. Esto es más grande de lo que pensaba. Rebeca ha estado sacando dinero de la fundación durante años. Millones de pesos. Se ha estado pagando honorarios de consultoría, otorgando contratos a empresas que ella misma posee, canalizando donaciones hacia inversiones que la benefician a ella personalmente. Y no es solo ella. Rodolfo también está involucrado. Algunas de sus adquisiciones de propiedades se financiaron con dinero de la fundación. ¿Puedes probarlo con esos registros? Absolutamente. Esto es nivel Pulitzer, amigo. Cuando esto explote, va a ser masivo. ¿Qué tan pronto puedes publicar? El lunes por la mañana. Primera plana. Ya lo autoricé con mi editor. Que sea el domingo. Gregorio. El domingo, Mario. Los Herrera tienen su gran gala benéfica el domingo por la noche. 200 personas. Todos los donantes principales de la fundación. Quiero que tu historia salga ese día en la mañana. Quiero que cada persona que entre a esa gala la haya leído. Hubo una pausa. Luego Mario se echó a reír con un tono oscuro. Maldito genio. No solo los estás exponiendo. Vas a hacer que enfrenten a todos a los que han estafado. Lastimaron a mi hijo, dijo Gregorio en voz baja. Tienen que entender el costo de eso. Pero Gregorio no había terminado. La noticia destrozaría la reputación de los Herrera, e incluso podría resultar en cargos penales. Pero Gregorio quería más que consecuencias legales. Quería que sintieran la traición, la impotencia, la humillación. Quería que sintieran lo que Mateo había sentido. Así que el domingo por la mañana, mientras la historia estallaba en la primera plana de Reforma y se propagaba como pólvora por las redes sociales, Gregorio implementó la segunda fase de su plan. Había pasado la semana anterior trabajando con Ernesto Torres, el contratista al que Rodolfo había estafado años atrás. Ernesto conocía el negocio de Rodolfo al dedillo, sabía cuáles eran sus propiedades más valiosas, qué tratos eran los más vulnerables. Más importante aún, Ernesto sabía cuáles de los socios comerciales de Rodolfo ya estaban descontentos, ya buscando un pretexto para retirarse. A partir de la mañana del domingo, esos socios comenzaron a recibir paquetes anónimos, documentos financieros que mostraban cómo Rodolfo había manipulado tratos anteriores, evidencia de empresas fantasma y activos ocultos, pruebas de que Rodolfo planeaba excluirlos de los próximos desarrollos. La información era totalmente verídica. Gregorio se había asegurado de ello. La investigación de Mario había desenterrado una red de tratos financieros que mostraban a Rodolfo exactamente cómo era, un hombre que veía cada relación como algo transaccional, cada socio como una potencial víctima. Para el mediodía, 3 de los principales socios de Rodolfo habían convocado reuniones de emergencia. Para las 2 de la tarde, 2 de ellos habían iniciado demandas. Y a las 3 de la tarde, la Fiscalía General de Justicia anunció que abrirían una investigación sobre la Fundación Infantil del Valle de México, basada en denuncias creíbles de malversación financiera. Gregorio observó todo cómo se desenvolvía desde su sala de estar. Mateo dormía arriba, a salvo y sanando. Cada alerta de noticias, cada publicación en redes sociales,
cada dominó cayendo exactamente como él había planeado que cayera. Su celular sonó. Era Elena. Casi no contesta. Luego pensó en la audiencia de custodia programada para el martes, en la documentación que necesitaría, en mantener todas las vías cubiertas. Bueno, Elena. ¿Qué fue lo que hiciste? Su voz estaba rasposa, desesperada. Gregorio, ¿qué diablos hiciste? Te dije que iba a destruirlos. Mi madre está histérica. La gala es esta noche y la mitad de los invitados han cancelado. La junta de la fundación está exigiendo su renuncia. Los socios de mi padre se están volviendo en su contra. Las noticias están en todas partes. Todos están llamando preguntando si sabíamos, si estábamos involucrados en... ¿Lo estabas? Silencio. ¿Lo sabías, Elena? ¿Sabías lo que tus padres hacían con el dinero de la fundación? No, por supuesto que no. Pero los hubieras defendido de todos modos, ¿no? Igual que defendiste lo que le hicieron a Mateo. Escuchó su sollozo, duro y roto. Has arruinado todo. Mi familia, nuestra vida. Ellos mismos se arruinaron. Yo solo me aseguré de que todos pudieran verlo. La audiencia de custodia. Gregorio, por favor. No me quites a Mateo. Sé que cometí errores. Sé que debí haberlo protegido mejor, pero por favor. Tú los elegiste a ellos sobre tu propio hijo, Elena. Escuchaste lo que le hicieron y los excusaste. Me amenazaste con el poder de tu padre en lugar de ponerte del lado de tu hijo. La voz de Gregorio era firme y definitiva. No te voy a quitar a Mateo. Tú ya lo perdiste cuando decidiste que los sentimientos de tus padres importaban más que proteger su cuerpo. Lo amo. No lo suficiente. No cuando de verdad contaba. Y colgó. La cobertura de las noticias se intensificó a lo largo de la tarde. Expertos financieros aparecían en los noticieros locales explicando cómo había operado el fraude. Exempleados de la fundación se presentaron con sus propias historias. Una mujer, Lorena Vega, que había sido coordinadora de programas, describió cómo Rebeca la despidió por cuestionar por qué tan poco dinero llegaba realmente a los niños que la fundación supuestamente debía ayudar. Pensé que me estaba volviendo loca, dijo Lorena ante las cámaras, con lágrimas en el rostro. No podía entender a dónde se iban todas las donaciones. Ahora lo sé. Para las 5 de la tarde, la fiscalía había anunciado una investigación penal. Y a las 6 de la tarde, debía comenzar la gala de los Herrera. Gregorio condujo hasta el Hotel Presidente Intercontinental, un lujoso lugar que Rebeca había utilizado durante años. Se estacionó cruzando la calle y observó. El servicio de ballet estaba listo. La alfombra roja estaba extendida. Pero la multitud de invitados era escasa, dispersa, tal vez 40 personas en lugar de las 200 que Rebeca había invitado. E incluso esos 40 se veían incómodos, inseguros, como si no supieran por qué habían asistido. Gregorio vio acercarse el Bentley de Rodolfo, vio salir a Rodolfo y Rebeca. Ambos se movían con rigidez, con los rostros congelados en sonrisas frágiles. El vestido de Rebeca era perfecto, su cabello era perfecto, su maquillaje era perfecto. Pero Gregorio podía ver las grietas debajo de todo eso, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos temblaban mientras apretaba su bolso. Entraron al hotel como si estuvieran caminando hacia una ejecución. Gregorio esperó 10 minutos y luego los siguió al interior. El salón principal era un desastre. Había mesas montadas para 200 personas, decoradas con elaborados centros de mesa y costosa mantelería, pero solo una fracción de ellas estaban ocupadas. Los invitados que quedaban se agrupaban, hablando en voz baja, lanzando miradas hacia Rebeca y Rodolfo, que estaban parados cerca del escenario como exhibiciones de museo. Gregorio se movió por la sala silenciosamente, siendo solo una persona más de traje. Vio a Claudia Silva sentada en una mesa alejada, con aspecto lúgubre. Vio algunas otras caras familiares de la cena. Personas que habían visto a Mateo servir y no habían hecho nada. Luego vio a Susana Garza. La encargada del banquete, que se suponía debía estar sirviendo la cena de esta noche, estaba de pie cerca de las puertas de la cocina con los brazos cruzados.
Su personal estaba agrupado detrás de ella. Gregorio se acercó, curioso. No les voy a servir, le estaba diciendo Susana a una coordinadora de eventos que estaba frenética. Rebeca Herrera destruyó mi negocio por un error menor. Esparció mentiras sobre mi empresa y me hizo perder clientes. ¿Quieres que le prepare una hermosa cena mientras finge que le importan los niños? ¿Mientras enfrenta cargos penales por robar de una organización benéfica infantil? La risa de Susana fue áspera. No lo creo. ¿El contrato? Demándame. Súmalo a la pila de demandas. Susana salió, seguida por su equipo. La coordinadora del evento parecía estar a punto de llorar. Gregorio sintió una feroz satisfacción. Esto era lo que había querido. No solo que fueran expuestos, no solo las consecuencias legales, sino este momento en el que las propias tácticas de los Herrera volvieran para perseguirlos. Donde las personas a las que habían lastimado se negaran a ayudarlos a salvar las apariencias. En el fondo del salón, alcanzó a ver a Ernesto Torres, hablando en voz baja con dos hombres que Gregorio reconoció como los socios comerciales de Rodolfo, los mismos que habían presentado demandas esa tarde. Ernesto vio a Gregorio y le dio un leve asentimiento. La trampa se estaba cerrando, cada pieza en su lugar. Gregorio se abrió paso hacia el escenario donde estaba Rebeca, cuya perfecta compostura comenzaba a resquebrajarse. Estaba hablando con uno de los miembros de la junta directiva de la fundación, un hombre de unos 60 años que se veía sumamente incómodo. Es un malentendido temporal, estaba diciendo Rebeca, con la voz tensa. La investigación de la fiscalía aclarará todo. Estos registros están siendo malinterpretados, sacados de contexto. Rebeca, dijo el miembro de la junta suavemente. Los auditores forenses ya han confirmado las discrepancias. La documentación es clara. Dinero de la fundación fue a parar a tus cuentas personales, a empresas que tú controlas. Esto no es un malentendido. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por esta fundación. Después de años de servicio. Tienes que renunciar esta noche, antes de que esto empeore. No haré tal cosa. Yo construí esta fundación. Yo. La usaste como tu cajero automático personal, la voz del hombre era triste pero firme. Y peor que eso, Rebeca, lastimaste a los niños que se suponía debíamos ayudar. Cada peso que tomaste fue un peso que no se destinó a programas, a servicios. ¿Cuántos niños no recibieron ayuda porque tú necesitabas otra propiedad de vacaciones? El rostro de Rebeca se puso blanco y luego rojo. Largo. Lo siento. De verdad lo siento. Pero tú te buscaste esto. El miembro de la junta se alejó. Rebeca se quedó sola, temblando de ira y humillación, recorriendo la escasa multitud con ojos desesperados. Y entonces, esos ojos se posaron en Gregorio. Por un momento, ella solo se quedó mirándolo, con una expresión incomprensible. Luego, el reconocimiento inundó su rostro, seguido por la comprensión. Tú. Susurró. Fuiste tú. Gregorio no lo negó. Simplemente la miró, recordando las manos ampolladas de Mateo. La forma en que su hijo había temblado al servirle la cena a personas que lo trataban como un mueble. Nos destruiste por una sola noche, dijo ella. Porque tratamos de enseñarle a tu hijo un poco de disciplina. Torturaron a un niño de 7 años, dijo Gregorio en voz baja. Le quemaron las manos, lo hicieron trabajar hasta que apenas podía mantenerse en pie, lo humillaron frente a extraños. Y cuando los confronté, amenazaste con destruir mi carrera, mi vida, a menos que me disculpara por proteger a mi hijo. Él necesitaba aprender. Él necesitaba ser amado. Ser protegido. Tratado como un niño, no como un sirviente. Gregorio dio un paso más cerca y bajó la voz. Pero tú no entiendes eso, ¿verdad? Porque toda tu vida se trata de poder y apariencias. De usar a las personas y tirarlas cuando ya no son útiles. Igual que usaste el dinero de la fundación para ti misma. Igual que lastimaste a todos los que te cuestionaron. El rostro de Rebeca se retorció. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo apareció desde el otro lado de la sala con una expresión fulminante. Cuando vio a Gregorio, cerró las manos en puños.
Tú no eres bienvenido aquí, Castillo. Largo, antes de que ordene que te saquen a patadas. Este es un evento público, Rodolfo. Solo estoy aquí para apoyar a las organizaciones benéficas infantiles. Gregorio sonrió levemente. O a lo que queda de ellas después de que tu esposa terminó de robar. No robamos nada. Esas son mentiras, registros manipulados. Tengo el testimonio de Victoria Ríos, la ex asistente de tu esposa. Ella guardó copias de todo. Cada factura, cada transferencia, cada correo electrónico en el que Rebeca discutía cómo ocultar el dinero. Gregorio vio cómo palidecía el rostro de Rodolfo. Ella está cooperando con la fiscalía, junto con varios otros ex empleados. Y los peritos financieros están revisando las cuentas de la fundación en este preciso momento. Esto es obra tuya, gruñó Rodolfo. Tú filtras esos registros. Tú orquestaste todo esto porque estás resentido, porque no pudiste soportar un poco de disciplina para el mocoso de tu hijo. Gregorio se movió rápido. No golpeó a Rodolfo. Eso sería demasiado simple, demasiado físico. En cambio, sacó su celular y reprodujo una grabación. La voz de Mateo, pequeña y asustada, describiendo el fin de semana en casa de sus abuelos. Cada detalle, cada momento de crueldad. Me dolían mucho las manos, pero la abuela dijo que yo estaba siendo dramático. El abuelo dijo que papá no era nadie y que yo tampoco sería nadie si no aprendía a trabajar. Me encerraron en el cuarto del sótano cuando lloré. La grabación sonó en el silencioso salón. Los pocos invitados que quedaban dejaron de hablar, dejaron de moverse, solo escuchaban a un niño de 7 años describir cómo habían abusado de él. Cuando terminó, el silencio era absoluto. El rostro de Rebeca se había vuelto del color de una sábana blanca. Rodolfo parecía haber recibido un puñetazo. A eso le llamas disciplina, dijo Gregorio suavemente. A eso le llamas enseñarle a trabajar a un niño. Lo lastimaron. Lo humillaron. Lo traumatizaron. Y luego amenazaron con destruirme a mí cuando lo protegí. Guardó su celular. Así que sí, Rodolfo, yo hice esto. Yo le di esos registros a la prensa. Yo contacté a tus socios comerciales. Me aseguré de que todos supieran exactamente quiénes son tú y Rebeca debajo de todo el dinero, de las juntas directivas y de las fiestas elegantes. Estás loco. Soy un padre, y lastimaste a mi hijo. Esto es lo que pasa cuando lastimas al hijo de alguien. Gregorio se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Ah, por cierto, Rodolfo. Ernesto Torres te manda saludos. ¿Te acuerdas de Ernesto, verdad? El contratista al que estafaste con casi 3,5 millones de pesos hace 5 años. Ha sido muy útil explicándoles tus prácticas de negocios a tus socios. Resulta que no aprecian que les mientas sobre empresas fantasma y activos ocultos. Los dejó parados allí, rodeados por las ruinas de su gala. Su reputación destruida, su imperio desmoronándose. Afuera, Gregorio respiró el aire fresco de noviembre y sintió que el peso de las últimas 2 semanas se aligeraba levemente de sus hombros. No había terminado. La audiencia de custodia era el martes. Las batallas legales se prolongarían por meses, tal vez años. Pero el poder de los Herrera estaba roto. Su capacidad para lastimar a la gente, de usar su dinero como un arma, se había esfumado. Y Mateo estaba a salvo. Gregorio condujo a casa, donde Javier Meléndez lo esperaba con los documentos de la petición de custodia. Donde los informes médicos del doctor Mora documentaban cada lesión. Donde las declaraciones de los testigos, desde Claudia hasta otros, estaban listas para el tribunal. Donde arriba, en su habitación, Mateo dormía a salvo en una casa que su padre había construido con sus propias manos, rodeado de paredes diseñadas para protegerlo. Gregorio había pasado su carrera creando refugios. Ahora había hecho algo distinto. Había desmantelado las estructuras de poder que habían permitido que lastimaran a su hijo. Había tomado a personas que se creían intocables y les había demostrado que eran exactamente tan vulnerables como cualquier otro. Y mañana empezaría a construir algo nuevo. Una vida donde Mateo pudiera crecer sin la sombra de los Herrera. Donde el niño pudiera ser eso, un niño protegido y amado.
El celular sonó. Mario. ¿Lo viste? Preguntó el reportero. ¿Estabas ahí? Estás más loco de lo que pensé. Me gusta. Mario hizo una pausa. La historia se está volviendo viral, hermano. Las noticias nacionales lo están retomando. La fiscalía habla de cargos penales, fraude, malversación, evasión de impuestos. La Junta de la Fundación exige una auditoría completa. Los socios de Rodolfo están abandonando el barco como ratas del Titanic. ¡Qué bien! Hay más. Me han contactado otras personas, ex empleados, socios comerciales, gente a la que los Herrera lastimaron durante años. Todos quieren contar sus historias, ahora que alguien finalmente les hizo frente. La voz de Mario se suavizó. No solo protegiste a tu hijo, Gregorio. Le diste voz a todos los que alguna vez aplastaron. Gregorio pensó en Victoria, despedida por hacer preguntas. En Susana, con su negocio casi arruinado. En Ernesto, estafado y dado por muerto. En todas las personas a las que los Herrera habían lastimado, seguros de que su dinero los protegería. Necesitaban aprender que el poder tiene límites, dijo Gregorio. Que lastimar a la gente tiene consecuencias. La audiencia de custodia es el martes. Sí. Vas a ganar. El abogado de Elena ya llamó a Javier para negociar los términos. Ella sabe que no puede pelear contra esto. No con la evidencia que tienes, y no con sus padres en medio de una investigación penal. ¿Qué términos? Custodia compartida, pero con residencia principal contigo. Visitas supervisadas durante los primeros 6 meses para asegurarse de que Mateo esté de acuerdo. Elena lo ve cada 2 fines de semana y días festivos. Mario se detuvo. Está cortando lazos con sus padres, Gregorio. O al menos lo está intentando. No sé si es genuino o es solo una estrategia, pero le dijo a su abogado que quiere proteger a Mateo. Cueste lo que cueste. Demasiado poco, demasiado tarde, pensó Gregorio. Pero tal vez si Elena realmente lo decía en serio, si podía liberarse de la influencia de sus padres, tal vez Mateo aún podría tener una relación con su madre. Una sana. Dile a Javier que los términos son aceptables, dijo Gregorio. Siempre y cuando la seguridad de Mateo sea primero. Ya está hecho. Ah, y Gregorio. Las demandas civiles contra los Herrera se están acumulando. Ex empleados de la fundación, socios comerciales, incluso algunas de las familias que debían beneficiarse de la caridad. Todos están demandando. Los Herrera estarán en los tribunales durante años y perderán casi todo. Ruina financiera completa. Incluso si evitan la cárcel, están acabados. Nadie trabajará con ellos. Nadie confiará en ellos. Su estatus social, su imperio comercial, su reputación, todo se ha ido. Y todo lo que les tomó fue abusar de un niño de 7 años para que sucediera. La justicia es lenta. Mario asintió. Pero llega. Eventualmente. Después de colgar, Gregorio se sentó en su silenciosa casa y sintió todo el peso de lo que había hecho. Había destruido la vida de 2 personas, desmantelado su imperio, usando sus propias tácticas en su contra. Una parte de él, la parte que aún recordaba quién era antes de todo esto, se sentía incómoda con lo implacable que había sido. Pero luego pensó en las manos de Mateo, en la voz de su hijo en esa grabación, pequeña, asustada y lastimada, y no sintió nada más que satisfacción. La audiencia de custodia del martes fue breve. Elena apareció con su abogado, pero no impugnó la petición de Gregorio. Parecía demacrada, mayor de sus 32 años, con los ojos enrojecidos. Cuando vio a Mateo, que había ido con Gregorio y el doctor Mora, empezó a llorar. ¿Puedo hablar con él? Le preguntó a Gregorio en voz baja, afuera de la sala del tribunal. Gregorio miró a Mateo, quien asintió tímidamente. 1 minuto. Estaré justo aquí. Elena se arrodilló a la altura de Mateo. Gregorio observaba desde la distancia, listo para intervenir si era necesario. Pero lo que vio fue a una madre intentando encontrar palabras para la traición y el arrepentimiento. Lo siento mucho, dijo Elena, con la voz quebrada. Debí haberte protegido.
Debí haberte creído a ti y a tu papá. Cometí un error terrible. Mateo se quedó callado un momento. Entonces, ¿por qué dejaste que me lastimaran? Era la misma pregunta que Gregorio le había hecho a ella. Pero, viniendo de Mateo, golpeó diferente. Más duro. Porque tenía miedo, dijo Elena con honestidad. Miedo de decepcionarlos. Miedo de perderlos. Pasé toda mi vida tratando de enorgullecerlos, y no podía ver. No quería ver lo que realmente eran. Se limpió los ojos. Pero eso no es excusa. Eres mi hijo. Siempre deberías ser lo primero. Y te fallé. ¿Vas a seguir viéndolos? ¿Al abuelo y a la abuela? No. Terminé con ellos, Mateo. Lo que te hicieron, lo que yo dejé que te hicieran. Nunca podré perdonar eso. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de recuperar tu confianza. Mateo miró a Gregorio con incertidumbre. Gregorio mantuvo una expresión neutral, dejando que su hijo tomara su propia decisión. Está bien, dijo Mateo finalmente. Pero voy a vivir con papá. Sé que así debe ser. La audiencia en sí fue directa. El juez revisó la evidencia, escuchó el testimonio del doctor Mora y leyó las declaraciones de los testigos. El acuerdo de Elena sobre los términos de la custodia lo hizo todo más simple. Se le otorgó a Gregorio la custodia principal, recibiendo Elena derechos de visita que estarían bajo supervisión durante los primeros 6 meses. Mientras salían de los juzgados, Javier jaló a Gregorio a un lado. El caso de la Fiscalía contra los Herrera es sólido, le dijo. Múltiples cargos de fraude, malversación, evasión de impuestos. Se enfrentan a años graves de prisión si son condenados. ¿Y las demandas civiles, Gregorio? Van a perderlo todo. Mejor. Hay una cosa más. La expresión de Javier era complicada. La abogada de Rebeca me contactó esta mañana. Quiere reunirse contigo. ¿Por qué? No me lo dijo. Pero me dio la impresión. Javier titubeó. Creo que quiere suplicar. Gregorio lo pensó. Pensó en Rebeca de pie en ese salón, con su perfecta fachada derrumbándose. En la rabia de Rodolfo cuando sus socios comerciales le dieron la espalda. En todas las personas a las que habían lastimado a lo largo de los años creyéndose intocables. Organízalo, dijo. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Se reunieron en una cafetería del centro de la ciudad. Territorio neutral. Rebeca llegó sola, sin su abogada, lo que sorprendió a Gregorio. Parecía empequeñecida de alguna manera. Su ropa costosa colgaba de un cuerpo que parecía haberse encogido. Su cabello seguía perfecto, su maquillaje impecable, pero debajo de todo eso, se veía exhausta. Gregorio se sentó frente a ella y esperó. Gracias por reunirte conmigo, dijo Rebeca en voz baja. Él no respondió. Sé que no tienes ningún motivo para escuchar nada de lo que diga. Sé que lo que hice fue. Se detuvo, buscando las palabras. Imperdonable. Lo que le hicimos a Mateo, la fundación, todo. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Porque necesito que entiendas algo. Necesito que sepas que yo no. La expresión cuidadosamente controlada de Rebeca se quebró. No lo vimos como un abuso. Realmente pensamos que le estábamos enseñando, que lo estábamos preparando para un mundo difícil. ¿Quemándole las manos? ¿Encerrándolo en un sótano? ¿Haciéndole servir la cena a extraños? Nos equivocamos. La admisión pareció costarle la vida. Tan terriblemente equivocados. Y sé que pedir perdón no empieza ni a cubrirlo. No empieza a sanar lo que rompimos. Pero lo siento, Gregorio. De verdad. Gregorio la estudió. Esta era Rebeca Herrera, quien había pasado 3 años tratándolo como si no fuera lo suficientemente bueno para su hija, quien se había burlado de su profesión, su origen y su vida, quien había lastimado a su hijo y luego amenazado con destruirlo por intervenir. Y ahora estaba sentada frente a él pidiendo. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Rodolfo lo siente? Preguntó.
La mandíbula de Rebeca se tensó. Rodolfo está furioso. Te culpa a ti de todo. Piensa que eres vengativo y cruel y que fuiste demasiado lejos. No fui lo suficientemente lejos. Es mi esposo. Llevamos casados 35 años. No puedo. Las manos de Rebeca temblaban. No puedo dejarlo. Incluso ahora, incluso después de todo, no puedo alejarme. A pesar de que te ayudó a robarle a niños enfermos. Ella se encogió. El dinero de la fundación. Nos convencimos a nosotros mismos de que estaba justificado. Hacíamos tanto trabajo, dedicábamos tanto tiempo. Pensábamos que nos lo habíamos ganado. No era tuyo para tomarlo. Lo sé. Ahora lo sé. La investigación de la fiscalía, las demandas, perderlo todo. Rebeca levantó la vista hacia él con ojos cansados. Vamos a ir a prisión, Gregorio. Mi abogada dice que la evidencia es abrumadora. Perderemos las demandas civiles. Perderemos nuestro dinero, nuestra casa, nuestra reputación, todo lo que construimos. Y nos lo merecemos. Gregorio no dijo nada. Pero Mateo, continuó Rebeca, con la voz quebrada. Nuestro nieto. Necesito saber. ¿Está bien? ¿Se está curando? ¿Por qué te importa? Porque a pesar de todo, a pesar de lo que hicimos, lo amo. A mi manera rota y terrible, pensé que estaba haciendo lo correcto por él. Estaba tratando de hacerlo fuerte, tratando de prepararlo para... Se detuvo. Estoy poniendo excusas otra vez. La verdad es que lo lastimé porque así fue como a mí me criaron. Mis padres fueron crueles, y yo aprendí a ser cruel. Pensé que era normal. Pensé que eso era amor. Gregorio sintió que algo cambiaba. No era perdón, no estaba listo para eso, y tal vez nunca lo estaría. Pero era algo parecido a la comprensión. Las personas lastimadas lastiman a los demás. Y los ciclos de crueldad se perpetúan hasta que alguien los rompe. Él lo había roto. De manera violenta, despiadada, completa. Mateo está sanando, dijo Gregorio, por fin. Las ampollas ya desaparecieron. Las pesadillas son cada vez menos frecuentes. Ha vuelto a ser un niño feliz. Pero no volverá a verte. Nunca más. No lo voy a permitir. Rebeca asintió, con lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Lo entiendo. Ese es mi castigo, ¿verdad? Saber que tenía algo precioso y lo destruí. Ese es uno de tus castigos. Los demás están por venir. Lo sé. Rebeca se puso de pie lentamente. Gracias por reunirte conmigo. Sé que no merezco tu tiempo, ni tu consideración. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera cambiarlo todo. Pero no puedes. Ese es el punto, Rebeca. Las acciones tienen consecuencias. Pasaste décadas lastimando a las personas, usando tu dinero para evitar responsabilidades. Ahora, llegó la cuenta. Ella asintió, se limpió los ojos y se alejó. Gregorio la vio irse y no sintió satisfacción, ni victoria. Solo una fría finalidad. Durante los siguientes 3 meses, el imperio de los Herrera colapsó en cámara lenta. La investigación penal derivó en múltiples acusaciones formales. Rebeca fue acusada de malversación, fraude y evasión fiscal. Rodolfo enfrentó cargos similares, además de cargos adicionales relacionados con sus tratos comerciales, fraude electrónico, conspiración, violaciones a la ley de bienes raíces. Las demandas civiles se acumularon. Las familias que debían haberse beneficiado de la fundación, demandaron. Ex-empleados demandaron. Socios comerciales demandaron. La propia fundación demandó, intentando recuperar el dinero robado. Uno por uno, los bienes de los Herrera fueron confiscados. La casa en Bosques de las Lomas salió a subasta. La colección de arte, los autos, las propiedades vacacionales, todo se liquidó para pagar daños y honorarios legales. Los artículos de seguimiento de Mario mantuvieron vivo el escándalo, documentando cada nueva revelación, cada nueva víctima que se presentaba.
La comunidad empresarial de la Ciudad de México le dio la espalda a Rodolfo. Rebeca se vio obligada a renunciar a cada mesa directiva, cada comité, cada posición de influencia que alguna vez había ocupado. Y a través de todo eso, Gregorio se enfocó en Mateo. Sesiones de terapia 2 veces a la semana con una psicóloga infantil especializada en trauma. Una lenta y cuidadosa reconstrucción de confianza y seguridad. Las visitas supervisadas de Elena, que gradualmente se volvieron menos supervisadas a medida que Mateo se sentía más cómodo volviendo a ver a su madre. Elena había cumplido su palabra. Cortó los lazos con sus padres por completo, incluso negándose a ayudar con su defensa legal. Había comenzado su propia terapia, intentando entender cómo había llegado a estar tan enredada con personas tóxicas, al punto de elegirlas por encima de su propio hijo. Quiero ser mejor, le dijo a Gregorio una noche, cuando llevó a Mateo a casa después de una visita. Quiero ser la madre que él merece. Entonces sélo, respondió Gregorio simplemente. Mateo te está dando otra oportunidad. No la desperdicies. 6 meses después de la audiencia de custodia, Rodolfo y Rebeca Herrera se declararon culpables de múltiples delitos graves. El acuerdo de culpabilidad fue severo. Rebeca recibió 8 años en prisión federal. Rodolfo recibió 12. Ambos estaban en sus 60. Dependiendo de la libertad condicional, tal vez volverían a ver la libertad en sus 70. Gregorio no asistió a la sentencia. No tenía interés en verlos ser llevados esposados. Ningún deseo de regodearse o celebrar. Él ya había ganado. Los Herrera habían sido destruidos, desmantelados, reducidos a un cuento con moraleja. Eso era suficiente. En cambio, pasó ese día con Mateo, construyendo una casa del árbol en su jardín trasero. Las manos de Mateo ya estaban sanas, las ampollas habían desaparecido hace mucho, reemplazadas por los raspones y callos normales de un niño activo de 8 años. Oye papá, preguntó Mateo mientras trabajaban fijando una viga de soporte. ¿Alguna vez van a regresar el abuelo y la abuela? No, campeón. Se van lejos por mucho tiempo. ¿Por qué fueron malos? Gregorio dejó el martillo y miró a su hijo. Porque lastimaron a la gente y pensaron que no enfrentarían consecuencias. Porque olvidaron que ser rico o poderoso no significa que puedas tratar mal a los demás. Mateo se quedó callado por un momento. Pensativo. Tú los hiciste pagar. Así es. ¿Fue difícil hacerlos pagar? Gregorio pensó en Victoria Ríos y la evidencia que le había proporcionado. En la investigación de Mario, en la cooperación de Ernesto, en la negativa de Susana a servirles. En todas las personas que lo habían ayudado porque también habían sido lastimadas. No, dijo honestamente. No fue difícil. Hicieron tantos enemigos, lastimaron a tantas personas. Yo solo ayudé a que todos vieran quiénes eran realmente los Herrera. Qué bueno, dijo Mateo con una feroz satisfacción que a Gregorio le recordó a él mismo. Luego, su hijo volvió a martillar clavos. La conversación había terminado, y el pasado empezaba a desvanecerse. 3 años después, Gregorio estaba de pie en su oficina con vista a la ciudad, revisando los planos de su último proyecto, un centro comunitario para jóvenes en situación de riesgo financiado por una coalición de ONG y donantes privados. Era su proyecto más grande hasta la fecha, el tipo de obra que definiría su carrera. Mateo ahora tenía 11 años. Le iba muy bien en la escuela y estaba bien adaptado a pesar del trauma inicial. Dividía su tiempo entre la casa de Gregorio y el nuevo departamento de Elena. Y aunque la relación entre Gregorio y su exesposa nunca sería cálida, era funcional. Paternaron juntos de forma efectiva, ambos enfocados en el bienestar de Mateo. Mario había ganado un premio regional de periodismo por su cobertura del escándalo Herrera. La historia había expuesto no solo a una pareja corrupta, sino a todo un sistema que permitía a los ricos explotar a las instituciones benéficas. Se habían implementado nuevas regulaciones, se había fortalecido la supervisión. Ernesto Torres había reconstruido su negocio y ahora era uno de los contratistas más respetados de la ciudad. La empresa de banquetes de Susana Garza se había recuperado y expandido. Victoria Ríos había encontrado un nuevo trabajo en una organización benéfica legítima. Y los Herrera estaban sentados en una prisión federal,
con su imperio esparcido a los vientos, sus nombres como sinónimos de codicia y crueldad. El celular de Gregorio sonó. Javier Meléndez. Gregorio, no vas a creer esto. La abogada de Rebeca Herrera acaba de presentar una petición de liberación anticipada por motivos de salud. ¿Se está muriendo? No. Solo está vieja e incómoda. La abogada argumenta que continuar con su encarcelamiento es excesivamente severo debido a su edad y su salud en declive. Gregorio sintió que se agitaba una vieja ira. ¿Cuáles son las posibilidades de que se lo aprueben? Casi nulas. Las familias de las víctimas ya están organizando una oposición, y la Fundación ha presentado una declaración en contra de cualquier reducción de la sentencia. Javier hizo una pausa. Pero quería que lo supieras, por si quieres dar tu opinión al respecto. Gregorio lo pensó. Pensó en las manos sanas de Mateo y en las pesadillas que por fin se habían detenido. En 3 años de paz, de reconstrucción, de seguir adelante. No, dijo finalmente. Ya terminé con los Herrera. Están pagando su deuda. Eso es suficiente. ¿Estás seguro? Sí. Tengo cosas mejores que hacer que verlos pudrirse. Colgó y regresó a sus planos. Al centro comunitario que ayudaría a niños como Mateo, niños que necesitaban protección y apoyo. Había pasado 3 años construyendo este proyecto, vertiendo en él toda la energía que alguna vez había gastado en venganza. Se sentía mejor, más limpio, más parecido a la persona que quería ser. La puerta de su oficina se abrió y Mateo entró, con la mochila colgada del hombro. Hola, papá. Mamá dijo que podía venir a pasar el rato aquí hasta que terminaras de trabajar. ¿Ya hiciste la tarea? Casi. Necesito ayuda con matemáticas. Gregorio sonrió. Déjame terminar esta sección y te ayudo. Mateo se instaló en la silla junto a la ventana y sacó su libro. Por un momento, Gregorio solo lo observó. A ese chico inteligente y resiliente que había sobrevivido al trauma y había salido más fuerte. Que tenía un padre que había movido cielo y tierra para protegerlo. Oye, papá, Mateo levantó la vista. ¿Sabes cómo siempre dices que puedo contarte cualquier cosa? Sí. Unos niños en la escuela estaban hablando del asunto de los Herrera. Sobre el abuelo y la abuela. Sobre lo que hiciste. La expresión de Mateo era complicada. Dijeron que los destruiste. Que das un poco de miedo. Gregorio bajó su lápiz. ¿Y tú qué crees? Yo creo. Mateo eligió sus palabras con cuidado, creo que me protegiste. Y que las personas que lastiman a los niños deben pagar por ello. Pero también. Bajó la mirada, me alegra que te detuvieras. Que no te quedaras enojado para siempre. A mí también, campeón. Porque estar enojado todo el tiempo sería como si todavía dejáramos que nos lastimaran, ¿verdad? Como si todavía nos estuvieran controlando, incluso desde prisión. Gregorio sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿En qué momento se había vuelto tan sabio su hijo? Tienes toda la razón. La mejor venganza es vivir bien, ser feliz, construir algo bueno. Señaló hacia los planos. Este centro comunitario va a ayudar a miles de niños. Eso importa más que cualquier cosa que les hice a los Herrera. Mateo sonrió abiertamente. ¿Puedo ayudar a diseñar una parte? ¿Como las áreas para niños? Estaba esperando que me lo pidieras. Trabajaron juntos mientras la tarde se desvanecía en el anochecer. Padre e hijo diseñando habitaciones que brindarían refugio y protección a los niños que lo necesitaran. Gregorio había empezado este viaje queriendo venganza, queriendo destruir a las personas que habían lastimado a su hijo. Había tenido éxito. Pero a lo largo del camino, había aprendido algo más importante. Que la protección era más poderosa que el castigo. Que construir era mejor que destruir. Que la mejor manera de luchar contra la oscuridad era crear luz. Los Herrera pasarían años en prisión, con su imperio perdido y su legado reducido a la crueldad y el robo. Pero Mateo crecería fuerte y amado, rodeado de personas que habían elegido ser mejores. Esa era la verdadera victoria.
Y mientras Gregorio se sentaba con su hijo, diseñando espacios de seguridad y esperanza, sintió que soltaba el último rastro de su ira. Los Herrera habían pagado. Se había hecho justicia. Ahora, era el momento de construir algo que valiera la pena proteger. La historia no terminó con la destrucción de los Herrera, eso había sido mera justicia. Terminó con la elección de Gregorio de usar sus habilidades, sus conexiones y su victoria ganada a pulso para crear algo duradero. El centro comunitario llevaría el segundo nombre de su hijo, Centro para el Desarrollo Juvenil Mateo Miguel Castillo. Atendería a niños vulnerables, niños de hogares destruidos, niños que necesitaban protección y apoyo. Sería todo lo que la fundación infantil debería haber sido antes de que Rebeca Herrera la corrompiera. Y se erigiría como prueba de que la mejor venganza no era la destrucción, sino la creación. Que la respuesta más contundente ante la crueldad no era devolverla, sino construir un mundo donde la crueldad tuviera menos poder. Gregorio había destruido a los Herrera porque habían lastimado a su hijo, pero había salvado a un sinfín de otros niños al construir algo mejor sobre los escombros del imperio de esa familia. Esa era la manera en la que un padre protegía a su hijo. Esa era la manera en la que un buen hombre ganaba. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos por allá.